Buen día, buen día. Buen día. Vamos a completar algunos conceptos o algunas aplicaciones prácticas, mejor dicho, que me han quedado pendientes. Entre ellos les quería mostrar cómo modelar un estribo o alguna modelación muy simple de un estribo de puente, que analizándolo un poco ayuda a entender las solicitaciones que hemos mostrado en clases anteriores de estribos y las armaduras, que por supuesto están ligadas a las solicitaciones. Entonces, un poco les muestro lo que un programa que puede ser útil, algunas formas de modelar rápida de un programa en particular, pero hay varios programas para trabajar en puente. Yo el que uso, como les dije alguna vez, es SAP, pero SAP no es específico para puentes, sino que es para estructura en general, pero tiene un módulo, una parte que es de puente, y tiene un programa asociado que es Bridge, que es específico de puente. Pero bueno, con esto que les voy a mostrar ahora, pueden tener una idea de qué es lo que se puede hacer con este tipo de programa. Lo que estoy mostrando en la pantalla es una generación automática a partir de SAP. Bueno, algunos de ustedes ya habrán tenido experiencia en el manejo de este tipo de programas, otros no. Así que, bueno, les pido a los que ya conocen el tema que tengan un poco de paciencia. Entonces, bueno, esto que está acá es simplemente una generación automática, la vamos a hacer de nuevo, de cero. Cuando uno inicia un nuevo modelo, por ejemplo, acá SAP tiene un Quick Bridge, un módulo rápido de puente, donde acá uno puede elegir distintos tipos de puente, de secciones de puente, y cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, si dejo este primero, se me genera esta sección donde podemos ver que es una sección, como decía en la pantalla anterior, con paredes verticales. Observen que son 3 cajones. Vamos a poner en modo vista sólida para que se vea mejor. Son 3 cajones con 3 secciones cajón que forman el tablero del puente. Y tiene un puente de 2 vanos con una pila central. Acá lo podemos ver desde abajo también. Una pila central y 2 estribos. Como observan ustedes, acá aparecen unas vinculaciones, tanto con los estribos como las pilas, tipo resorte. Eso es para representar los dispositivos de apoyo, la rigidez de los dispositivos de apoyo, pensando en apoyos tipo neopreno o similares. Entonces, uno, por supuesto, que puede cambiar los valores iniciales de esa rigidez, puede, a partir de un modelo de este tipo, modificar dimensiones, pero bueno, como que uno ya tiene una base que puede servir acá de punto de partida. Estas líneas, estos colores fucsia y azul que aparecen en la izquierda son trayectorias de carga usando líneas de influencia. Luego, si uno ejecuta este programa, si ejecuta el programa, podríamos ver qué resultado nos da. Y bueno, está ejecutando. Podríamos ver algunos resultados de deformaciones y de solicitaciones o tensiones. Entonces, como les digo, este programa tiene
no es específico de puente, hay otros específicos que tienen mucho más variantes, más opciones, y para modelar un número más significativo, más importante de puentes. Bueno, una vez que termine el análisis, nosotros podríamos ver, por ejemplo, en este esquema de la izquierda, cuáles son las deformadas para distintos estados de carga. Por ejemplo, para el estado de carga de peso propio, podríamos ver cómo se deforma. Entonces, este es un primer control que uno hace, ¿no?, que yo les comentaba otras veces. La podemos amplificar, si lo queremos ver más grande, cambiando el factor de escala. Entonces uno, en primera instancia, esto le sirve para controlar que la deformada sea la esperada. O sea que en correspondencia con los apoyos, las deformaciones sean mínimas en función de la rigidez de ese apoyo. Fíjense cómo en la pila tenemos apoyos o puntos de apoyo que ceden más que otros, ¿no? Y eso está relacionado con que es una pila formada por una gran columna con dos voladizos. Entonces, por ejemplo, puedo ver que el desplazamiento de este punto vale 1 milímetro, en cambio el desplazamiento de este punto vale 1,9 milímetros. Entonces esos primeros controles me dan una idea si, por ejemplo, si me he olvidado de colocar un apoyo, ¿no?, si la deformada es congruente a lo que uno espera. Y esto, por supuesto, es también válido para cualquier tipo de estructura, la estructura de un edificio que ustedes hagan. Lo primero que deben controlar son las deformaciones. Lo estamos viendo en vista lateral. Entonces, luego así, brevemente, podríamos ver algunos diagramas de tensiones. Por ejemplo, podríamos ver tensiones S11, que serían tensiones axiales en una dirección, según uno de los ejes principales, según... perdón, esto depende de cómo estén definidos los ejes locales, las tensiones en una dirección o en otra, pero por ejemplo, pongamos una cualquiera para nuestro de peso propio. Vamos a sacar el modo tridimensional. Lo veo de abajo. Bueno, si quiero saber exactamente qué tensiones son, me tendría que poner a ver cómo están definidos los ejes locales, y repasar el manual, etcétera, cosa que no quiero hacer en este momento. Y acá podría ver las tensiones en la otra dirección. Y así como veo tensiones, puedo ver también esfuerzos. Puedo ver resultantes de fuerza, por ejemplo, momentos flectores. Voy a cambiar la escala para que se vea mejor. Y, bueno, lo puedo ver de abajo, qué sé yo. Bueno, eso es en general lo que se puede hacer con este tipo de programa. No quiero enseñarle a manejar el programa, no es el objetivo. Pero así como esto, podría generar otro tipo de puente. Por ejemplo, con paredes en pendiente, uno con vigas T o uno con un puente losa. Bueno, de esa forma, yo acá tengo algunos generados. Por ejemplo, un puente losa.
De la misma forma, un puente de 2 vanos con una pila central y los estribos, también modelado en base a vinculación a través de resorte para simular los dispositivos de apoyo. La pila, fíjense que es una columna única que está empotrada en el extremo inferior. Si yo observo el nodo inferior, dice que tiene restringido los 3 desplazamientos y los 3 giros. Y, por ejemplo, en una de estas estructuras, en esta estructura yo podría analizar no solo la deformación para peso propio, sino que también podría analizar las formas modales. Eso lo van a ver luego en SISMO, en el cuatrimestre que viene, que las formas modales son algo así como las distintas maneras de vibrar que puede tener una estructura. Y son conceptos que se usan para el análisis dinámico. Son las distintas maneras que nos podemos imaginar o analizar que podría vibrar una estructura. Acá estoy mostrando algunas de esas formas de vibrar, las primeras formas de vibrar que podría tener una estructura de ese tipo. Entonces hay, como les digo, un tipo de análisis dinámico que combina adecuadamente, hace un mix, una combinación de esas distintas formas modales para obtener un análisis dinámico aproximado de la estructura. Entonces, este tipo de programas también nos dan esa facilidad de mostrarnos las formas modales, y esto nos sirve también para encontrar si la estructura está bien apoyada, por ejemplo, ¿no? Porque cuando nos hemos olvidado de colocar algún apoyo, las formas modales se van a ver alteradas. Y también, bueno, el programa nos da los periodos de vibración asociados a cada forma modal, que, como les digo, son conceptos que van a ver en el próximo cuatrimestre en la materia de sismo resistente. Pero, bueno, también uno puede conocer las deformaciones para distintos tipos de carga que hayamos colocado. Por ejemplo, esto es para el desplazamiento de un tren de carga. Uno también podría colocar una carga puntual y ver el desplazamiento para esa carga puntual, etc. Pero bueno, lo que me interesaba era mostrarle la globalidad de las cosas y ahora ir al tema de estribo. Entonces yo en estribo, por ejemplo acá he modelado un estribo simple que consta de una pared frontal. Estamos viendo acá, la pared frontal tiene vinculados 2 muros de ala, que lo he representado en forma muy aproximada, muy sencilla. Entonces, esa pared frontal está empotrada en su base, y es el único tipo de vinculación que tiene. Si yo me posiciono en este punto inferior y pico el botón derecho, veo que dice restraint, que está los 3 desplazamientos y los 3 giros impedidos. Y a esa estructura, convenientemente modelada con elementos shell, cada uno de estos elementos es un elemento de placa, que acá dice ASEC 1. Si me voy a ver qué es ASEC 1, yo lo he definido previamente, donde dice Area Section. ASEC 1 es un elemento tipo placa, que tiene un espesor definido de, en este caso, 25 centímetros, y tiene un material asociado, ¿sí? Que yo podría cambiar. Tiene un material asociado, un espesor, y le podría introducir algunos elementos para modificar sus propiedades, ¿no? Modificadores de rigidez, etc. Puedo lograr que la estructura
trabaje como membrana y no como placa, o al revés, modificar su rigidez al corte, etc. Esas opciones. Entonces, una vez que he definido la geometría, ayudándome de estos elementos tipo placa, los he vinculado, en este caso a través de empotramiento, defino las cargas. La carga, en este caso, a ver qué carga puse. Tengo una carga de peso propio, que es DED, y una carga de suelo únicamente. Esa carga de suelo la voy a mostrar ahora en coordenadas globales, en la dirección de uno de los ejes, que es el eje X. Entonces, si lo muestro, veo que el eje X global me permite ver que estos primeros elementos los he dividido en franjas de 1 metro. Este muro tiene 6 metros de altura, el modelo. Entonces, tengo elementos de 50 por 50 centímetros. En esta primera franja de 1 metro he aplicado una carga de menos 1 toneladas por metro cuadrado. Menos 1 tiene que ver con cómo están definidos los ejes. Menos 1 es porque el eje global, las cargas se aplican en ejes globales. El eje global X apunta en la figura de izquierda a derecha, y como yo quiero que la carga vaya desde adentro hacia afuera, la carga de suelo desde adentro hacia afuera, le pongo el signo negativo, que quiere decir que se opone al eje global X. Entonces esto tiene el valor menos 1, esta segunda franja tiene el valor menos 2 en eje global para la carga de suelo, y la tercera franja tiene el valor menos 3. Lo mismo para el otro muro de ala, solo que en este caso, como coincide el eje global con la dirección de la carga, que tienen signos positivos. 1, 2 para la segunda franja y 3 para la tercera. Y si quiero ver la carga que puse en la pared frontal, lo que hago es que me muestre las cargas asignadas en el área para el tipo de carga suelo, en dirección global, ejes globales, pero ahora en la dirección Y. Entonces, ahí de manera análoga me muestra las 6 franjas que he definido con la carga de suelo. Veamos la última de todas. La carga vale menos 6 en dirección Y. De nuevo, el signo menos es porque el eje global Y, si ustedes ven, va hacia adentro, y la carga del suelo es hacia afuera. ¿Sí? Bien, entonces una vez que he definido la geometría, las vinculaciones, las cargas, como les digo, las cargas están definidas de forma aproximada. Ustedes recuerden que en realidad esto sería un triángulo de carga más otro rectángulo que representaba la carga de vehículos. Un triángulo de carga por el empuje de suelo y incrementado por un rectángulo que representaba la influencia de los vehículos sobre las losas de aproximación que estarían en esta zona. Pero bueno, esto es el objetivo de tener una idea de cómo trabajar. Entonces, una vez que tengo la estructura definida con su geometría, el material, sus vinculaciones y las cargas, tengo que ejecutar el programa. Yo acá ya lo he ejecutado, pero bueno, supongamos que no lo tengo ejecutado, lo abro, lo vuelvo a ejecutar, solo para que vean que es una resolución muy rápida. Entonces ahí el programa me está mostrando una primera deformación, ahora lo voy a amplificar un poco, una deformación, por ejemplo, para la carga de suelo, para la carga horizontal del suelo. Voy a cambiar el factor de escala. Entonces estoy viendo que el muro frontal, se mueve hacia el dibujo de izquierda a derecha. Vemos que todo el sistema
se inclina, como es lógico, de izquierda a derecha, o sea, debido al empuje del suelo. Lo voy a amplificar más para que sea más evidente. ¿Sí? O sea que se comporta de la manera que esperaba. Vamos a mover para que lo vean mejor. ¿Sí? Observen cómo se flexiona el muro. ¿Y qué pasa con los muros de ala? Bueno, también intentan abrirse, pero lo que pasa es que en esta escala no se nota tanto. Pero si lo miramos de acá de arriba, ustedes van a ver el efecto del empuje del suelo. Ahora lo voy a amplificar un poquito más. Y, bueno, ahí sería en perspectiva. Bueno, ahí un poco mirándolo desde arriba, ahí con perspectiva y acá sacando la perspectiva, ustedes ven cómo los muros de ala intentan abrirse debido al empuje del suelo. Y si ahora vemos, lo ponemos en posición vertical de nuevo y veamos qué pasa con la otra carga, que era la solicitación debida a la acción de peso propio. Entonces, si le pido la deformada por peso propio, la voy a amplificar un poco. Y vemos qué le pasa ante el peso propio de la estructura. La pongo de costado. Vemos que, lógicamente, como esos muros de ala están colgados, digamos así, del muro frontal, intentan flexionarlo hacia adentro, ¿no? Está haciendo un trabajo de ménsula, traccionando las fibras externas, o sea, las fibras que dan hacia el tablero, y comprimiendo las fibras internas, es decir, las fibras que dan hacia el relleno del suelo. ¿Sí? Lo puedo amplificar un poco más. Entonces, también podríamos ver el efecto combinado del suelo más el empuje, el peso propio más el empuje del suelo, y vemos que predomina el efecto del empuje del suelo. Yo acá estoy representando la deformación para un estado que se llama combo 1, que lo he definido como una combinación de el peso propio, que es D por un factor de escala 1, y el suelo por un factor de escala 1 también. O sea que he definido una combinación de carga que se llama COM1, que es una combinación lineal. Acá fíjense, lineal add, una combinación lineal de ambas situaciones de carga. Entonces, en esta deformada estoy representando qué le pasa a la estructura para esa combinación de carga de peso propio más empuje del suelo. ¿Sí? Bien, y entonces así como observo la deformada y puedo ver, puedo controlar si la estructura se deforma de acuerdo a lo que uno espera, puedo interpretar si está bien, el por qué se deforma así. O sea, esto me ayuda mucho a entender a la estructura. Después que tengo entendido eso, puedo ir al módulo de tensiones y esfuerzo, y de nuevo, como antes, ver resultante de fuerzas, por ejemplo, de momento. Entonces acá veo un diagrama de momentos, que fíjense, es seguramente el momento de ménsula. El momento con ménsula, o sea, el momento que ustedes dibujarían en un plano vertical. Fíjense que acá abajo tengo un valor, ustedes no lo pueden ver quizás porque esta dimensión es reducida, pero acá abajo me dice 40 y coincide con la escala de colores azul, que está por acá a la derecha, y luego este valor va disminuyendo por los celestes, por los verdes. Tengo, a medida que voy subiendo,
34, 20, qué sé yo. Y voy subiendo, va disminuyendo el momento, fíjense en la escala de colores que está abajo, hasta que llega a valores cercanos a 0 en el extremo superior. Es decir, que sin necesidad de ver cómo era el manual, cómo era la convención de signos en el programa, estoy viendo que este diagrama de momento M22 sería los momentos que dibujo en un plano vertical, o sea, los momentos que me darían lugar a armaduras verticales en el muro frontal, armaduras tipo ménsula. Observen que si yo me desplazo en el ancho del muro, si me voy desde la zona del centro hacia la zona de extremo, no hay mucha variación en este diagrama de momento. En cambio, cuando veamos el estribo cerrado, dentro de unos minutos, van a ver que ahí sí, la presencia de las paredes laterales produce una perturbación en ese diagrama de momento. Y si pido el momento en la otra dirección, sería el M11, sería el momento que se dibuja en un plano horizontal. Me da algo como esto. Fíjense, acá tengo un 6 y acá un 5, un 4. Sería el momento que me produce, que me da lugar a las armaduras en la otra dirección, la dirección horizontal. Bueno, esto que hice con este estribo simple me ayuda a entender el porqué de esos diagramas de armaduras que veíamos en la clase de estribo. Y acabo de cambiar la escala. Me ayuda a entender un poco con este tipo de modelaciones cómo es el trabajo del estribo. Ahí de nuevo representando el momento que da lugar a la armadura en dirección horizontal, solo que he cambiado la escala para notarlo mejor. Fíjense que acá abajo tengo un valor de 6 positivo, o sea que se traccionan, en este caso, las fibras externas, se comprimen las internas, para las armaduras que irían en la dirección horizontal, quiere decir que las más importantes las tendríamos en las fibras externas, y si hay una perturbación acá por efecto de borde, y a medida que me voy más arriba, fíjense que este momento que acá era de 6 o 7 positivo, en esta zona amarilla es 2,5 positivo. Y se ve perturbado en la zona de apoyo, de 2,5 positivo, se va aumentando. Entonces aparecen algunos efectos raros por la presencia de la pared. Eso se ve más aún de manifiesto en el caso del estribo cerrado, que les muestro ahora. Acá en forma análoga, modelado un estribo cerrado, o sea, tengo una pared frontal, una pared lateral, o dos muros laterales y 2 muros de ala. También lo podemos ver con elementos sólidos, sería esto, es más o menos lo mismo. Bien, entonces ese estribo, como ven, definido de manera análoga al otro, en base a elementos tipo placa, tipo shell. Cada uno de estos elementos es ASEC 1, le puedo llamar de otra forma también si quiero, le puedo llamar placa 1, y tiene sus propiedades geométricas, o sea, su espesor en este caso, y sus propiedades mecánicas asociadas. O sea, hay un material asociado a ese elemento que yo puedo cambiar las propiedades del material, puedo cambiar el espesor del elemento. Similarmente al otro caso, el muro también tiene 6 metros de altura y los elementos tienen 50 por 50 centímetros. Por ejemplo, si yo tomo este elemento, puedo ver acá el área, 0,25 metros cuadrados, está formado por 4 nodos, y puedo ver las coordenadas del nodo 1, las coordenadas en ejes globales, para el eje X, Y y Z, y lo mismo para el nodo 2, 3 y 4.
y puedo ver qué propiedades tiene asignada, en este caso la de una sección de placa delgada llamada SEC1. Hay distintos parámetros que se pueden usar modificatorios, que no están utilizados en este caso, y la carga que tiene aplicada. En este caso la carga de suelo, similar al caso anterior, de -1. Fíjense que si yo pido mostrar la carga aplicada en las áreas, debido al estado de carga que se llama suelo, en la dirección X, voy a sacar el modo extrude. En la dirección X me aparecen las cargas aplicadas sobre las paredes laterales, el muro lateral y los muros de ala, con colores por franjas de 1 metro, en las que yo he definido. Podría tomar franjas variables cada 50 centímetros, o tomar una mayor densificación de mallas, pienso que eso es importante. Y si quiero ver en la otra dirección, para la carga de suelo también, en la dirección Y, me mostraría las cargas aplicadas sobre el muro frontal. Como les digo, en ejes globales. Entonces ahí estoy viendo las cargas. Una vez que tengo la estructura modelada, convenientemente vinculada con los dispositivos de apoyo convenientes, ideados, y aplicada la carga, ejecuto el programa y puedo analizar, por ejemplo, primero cómo se deforma. De manera análoga al caso anterior, digo, bueno, a ver, para el caso del suelo, para el caso de peso propio, ¿cómo se deforma para peso propio? Bueno, fíjense que de manera similar a lo que veíamos en el otro estribo, el estribo tiende a inclinarse hacia la zona izquierda, en este caso de la figura, hacia la zona donde le hace peso el muro de ala. Si quieren que lo veamos con la mayor amplificación, podemos cambiar esta escala. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo el estribo se inclina debido al peso propio hacia el lado de adentro. O sea que eso me va a dar, en la pared frontal, me va a dar unas tracciones del lado externo. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué le pasa cuando actúa el empuje de suelo? Cuando actúa el empuje de suelo, la estructura tiende lógicamente, a flexionarse, el muro hacia el lado del tablero, o sea, hacia lo de afuera, y los muros de ala tienden a abrirse. Lo vamos a amplificar un poco más. ¿Sí? Entonces ahí se pone en evidencia cómo en la deformación de la estructura, los muros de ala hacia afuera, el muro frontal también, acá lo estamos viendo de arriba. ¿Sí? Por ejemplo, si no quiero ver los muros de ala porque se deforman mucho y los muros laterales me molestan, lo voy a quitar. Le voy a decir que no me muestre todo esto. Y el otro muro tampoco. Por ejemplo, porque quiero analizar solo el muro frontal. Entonces voy a ocultar los muros laterales y muros de ala. Entonces ahora sí amplifico las deformaciones del muro frontal y veo qué le pasa para la acción del suelo. Entonces ahí vemos cómo sufre unas deformaciones medio raras el muro frontal debido a la acción del suelo, que están condicionadas por la presencia de los muros laterales.
cosa que no me pasaba antes. En el caso del estribo simple, la deformación del muro frontal era más sencilla de analizar. Acá fíjense que es una curvatura en dos direcciones. Entonces, por eso, cuando yo observe también los momentos, cuando observo los momentos de ese muro, lógicamente se va a ver reflejado en ello. Esto sería el momento en un eje horizontal, si no me equivoco, y esto sería en un eje vertical. A ver. Vamos a mostrar ahora toda la estructura. Bueno. Entonces, esto sí, este es el momento en un eje horizontal. Fíjense que acá tenemos un valor positivo, 1,8, y acá un valor negativo, cercano a 0. Y si me voy a una franja más abajo, este valor de positivo de 1,92 acá se reduce a 1, y este valor que era casi 0 acá arriba, pero positivo, en este caso, vale, toma un valor negativo, cercano a -3 o algo así. Entonces, de esa forma, puedo intentar entender cómo es el comportamiento de estos muros, y eso me explica el por qué cuando veíamos la clase de estribo, aparecían esas armaduras un poco difíciles de interpretar, ¿no? Complejas. Entonces vemos cómo la presencia del muro lateral afecta al muro frontal y bueno, lógicamente interactúa. El muro frontal afecta al lateral, etc. Y el muro de ala también, al ser un elemento que está acá introduciendo un momento debido a su peso propio, está intentando girar todo el sistema, entonces sí, se originan esas perturbaciones por la acción conjunta, trabajo conjunto de los muros. Entonces con esto intentaba mostrarles cómo habría que trabajar en estos casos. Como les digo, no es mi intención enseñarles a manejar un programa, ustedes tendrán distintas opciones de programa, pero sí más o menos tener una idea de cómo se trabaja, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que analizar. Y bueno, es como tener una idea. Fundamentalmente, lo que les quiero insistir es tener una idea que el comportamiento físico del problema tiene que estar bien analizado, ¿no? O sea, cuando yo termino de modelar la estructura, lo primero que tengo que hacer es ver la deformada para observar si esa deformada es congruente a lo que yo estoy esperando de la estructura. Y si no, será porque he cometido un error en la aplicación de carga, o porque he cometido un error en la aplicación de las zonas de apoyo. Pero recién una vez que hago estos primeros controles de cómo es la deformada para los estados de carga de interés, recién voy a proceder a analizar tensiones o diagramas de momentos, corte, etc. Bueno, eso es lo que queríamos solamente por ahora. No sé si quieren preguntar algo, a ver si les puedo ayudar. Dentro de un rato van a continuar con los que han solicitado consulta con la ingeniera Daciano. He visto que ella les va a dar una consulta ahora cuando yo termine. Respecto al parcial, hemos quedado en que es el día 14, jueves que viene, a las 10. Había una de vuestras compañeras que me dijo que
que habían votado ustedes para que sea el viernes, a mí me da lo mismo, pero quiero que me lo confirmen ahora. Si quieren que sea entonces el viernes 15 o el jueves 14. Y elijan el horario, a mí me da lo mismo, necesito solamente una hora para el parcial y 20 minutos o media hora hasta que se acomoden, les verifique, tienen que llevar documentos, yo no los conozco a ustedes, así que tienen que llevar documentos. Y bueno, hay algunas cosas que nos podamos demorar para empezar, pero como máximo en una hora y media tenemos que estar con todo terminado, no hay que llevar nada más que papel y lapicera o lápiz y nada más. Preguntas, entonces, me confirman si quieren rendir el jueves, el viernes, o cuando quieran, dentro de esos días, 14, 15 o sábado 16, en el peor de los casos. Los escucho. Sí, ingeniero, habíamos quedado que el viernes. Pero no El viernes, sabíamos, bueno. no sabíamos dónde Eso sería. No te escucho bien. ¿En qué grupo están votando? Porque en el grupo donde no he visto ninguna votación. En un grupo de alumnos. Tal vez no estás dentro. No, solamente estoy en el que me ha puesto la ingeniera Daciano. No, ingeniera, disculpe, hicimos un grupo justamente para votar, así no se perdía la información en donde están ustedes. Porque ahí ya íbamos a votar, entonces, para no mandarlo por ahí. Bueno. Bien, entonces, si no están todos de acuerdo, quedamos en el día oficial, que es el jueves 14, a las 10 de la mañana, en la facultad. Los espero en el blog de Ingeniería Civil y tomaremos si me dan un aula, serán un aula, y si no, se sentarán en el piso del blog, y si no, en la galería de donde está la zona de materiales o de estructura, por ahí. Entonces los espero el jueves a las 10 en la facultad, jueves 14. Ingeniero, yo no tengo ¿Sí? problema, si han decidido los chicos el viernes, no tengo problema, yo porque no sabía dónde se había votado. Bien, tienen que estar todos de acuerdo. Si no, con uno que no esté de acuerdo, ya se desarma todo el cambio. Entonces lo hacemos el viernes en el mismo horario y en el mismo lugar. El viernes a las 10. ¿Sí? Si alguno no puede, me tienen que avisar antes y volvemos el jueves a las 10. Pero el máximo para cambiarlo es hasta el martes. Si el martes ustedes deciden otra cosa, lo cambiamos, si no, quedamos ya firme con el viernes 15 a las 10. ¿Bien? Bien, ingeniero, gracias. Nada. Entonces lo dejo con la ingeniera Daciano. Voy a dejar de presentar. Estoy presentando la otra. Bueno, ahí queda Alejandra a cargo. Buen día, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Melina, después la que estaba hablando antes era Mariela Rojas. Si tienen otro grupo también podrían agregarla, así no se pierde lo que ustedes conversan por ahí. Y si no usan el grupo que estamos todos. Ella es compañera de ustedes, sí, no era yo la que preguntaba. Sí, yo ya le mandé el contacto para que la agreguen en todo caso, ingeniera. Buen día. Sí, yo traté de buscar a ver si había compañeros, pero hay algunos que yo no los tengo, o Claro. a otros que les mandé y me dijeron que ya no la estaban cursando.
entonces no Bueno, sabía. dale, ahí yo mandé a uno de los grupos y después en todo caso que te lo pase, Melina. Bueno, dale. Si hay un link, mándame a mí, si me tenés. Si no, pónganlo en el grupo donde estamos todos, pasen Ahí el está. link ahí y ya Ahí está. está, Ahí ingresan. Dale, buenísimo. Gracias, ingeniera. ahí está. Siga, ingeniera. Disculpe. Bueno, no, había algunos grupos que me escribieron por mail pidiéndome consulta de los prácticos. Si quieren lo podemos ver ahora. Parece que era el grupo 5, puede ser. Y otro más. O si tienen dudas en general de los prácticos, las vemos. Hoy tienen que entregar el práctico de vigas, práctico 4. He recibido uno hasta el momento, así que si tienen alguna última duda también la vemos ahora. Ingeniera, Sí, el ingeniero Cas en la clase pasada dijo que quizás podríamos entregarlo hasta el martes, al 4. bueno, Sí, entonces ingeniero nos cambió la fecha. bárbaro, entonces hasta el martes. Gracias. ¿Tienen alguna duda para que veamos? Cuando entreguen los prácticos aprovecho y les hago algunas aclaraciones en general. Cuando hacen los prácticos tanto de losa como de vigas, tienen que poner en el práctico cuál es la disposición de cargas que ustedes están analizando, o sea, dónde ubican la aplanadora y cuáles son las cargas, hagan un esquema de cargas. Y cuando ponen los diagramas de solicitaciones, tienen que ir con unidades y con valores. O sea, no solo el dibujo de la forma del diagrama de momento, sino cuáles son los resultados y en qué unidades están. Tengan cuidado con las unidades porque a veces usan kilonewton y tonelámetro y se confunden en eso, ¿sí? A ver. Ya voy a ver quiénes eran. ¿Nadie más tiene consultas? Victoria, estoy viendo acá Victoria Díaz. ¿De qué grupo es? Ella me había pedido consulta. El 5, ingeniera. Sí, ¿querés que lo veamos? Bueno, Augusto tenía para compartir, creo. Ya lo hablo. Ya le compartimos, ingeniera. ¿De qué práctico es? Del 3. Práctico 3. Ahora sí. Funciona esto. No. Ahora esto. Ah, la duda era de que nos quedaba muy bajo
el puente, no sé si acá está. Sí, sacamos el perfil con las curvas de nivel de la alternativa que hemos elegido y nos quedaba muy bajito. Bueno, acá puede haber primero un problema con las curvas de nivel, ¿sí? Sí. Que ustedes tienen que están muy separadas o no tienen la precisión necesaria en este punto. Sí, Entonces la idea de trazar la sección transversal era un poco adoptar como ancho de fondo lo que ustedes medían como ancho de cauce en el Google Earth y después de ahí hacer una sección trapecial, claro. suponer una sección trapecial. Ah, bien. Y en base a eso, con los datos de tirante y caudal que ustedes tienen, pueden estimar cuál es, o sea, el tirante, creo que incluso lo tienen al tirante, bueno, pueden sacar cuál es el ancho superficial y de ahí le suman la revancha, ponen la profundidad de socavación y sacan la luz total que tienen que cubrir. Claro, eso habíamos definido en el práctico 2. Ya Pero me lo quieren compartir al práctico 2 porque no me acuerdo sí, qué había puesto. Práctico. ¿cada cuánto nos recomienda que hagamos las curvas, ingeniera? No hagan curvas ya. O sea, la idea era, si con las curvas que tenían les salía bien la sección transversal, a ver, en zonas de mucha pendiente, aunque las Sí. curvas estén muy separadas, no hay problema, porque igual se ve bien la sección transversal. Pero ustedes fíjense que donde están ustedes, es como se abre un poco el valle y Sí. no parece una planicie, no pareciera que hay un cauce ni siquiera ahí, está como muy suave. Sí, Entonces, sí. en esas zonas es difícil, se hace topografía in situ, entonces se mide y además hay otro problema con las fotos satelitales, es que no se pueden medir las profundidades bajo el agua, sino que el software toma el espejo de agua. Lo mismo con los relevamientos del dron. Lo que se toma es la superficie de agua. Entonces no sabemos bien cómo es por abajo, pero probablemente sea mucho más profundo ahí en la zona del caos. Bueno, no mucho más profundo, pero un par de metros seguro. Claro. Entonces, por eso yo les digo, adopten el ancho de la sección y consideren un trapecio. Y tengan en cuenta que ese trapecio en realidad va a ser una sección medida in situ con topografía de detalle. Claro, usted dice que aquí nosotros proponemos esa sección así. Sí, no todo por abajo tal vez. O sea, por eso no importa, ¿me entendés? No importa mucho dónde está ubicado. Probablemente el fondo coincida con lo que vos tenés ahí, un par de centímetros más abajo, puede ser. Claro, sí, era como para... que tienen, sí. Claro. Porque sí, bien, pensábamos hacerlo de nuevo con otras separaciones con Augusto y ver de dónde cuál nos queda bien. Porque Claro, las hicimos pero con el mapper y podemos plantear otras separaciones y hacerlas de nuevo a ver cómo sale. Sí, yo para que no, o sea, si tienen una sección mejor, una aproximación mejor, buenísimo, pero para que no estén, yo entiendo que se van a demorar en esto y no es la idea, que se demoren con la topografía porque no tiene la precisión que necesitamos para explicarlo. Entonces, las curvas de nivel sí las podemos mirar para ver si la ruta que queremos trazar o la modificación de la ruta que están proponiendo es válida o no. Nos sirve como para tener una idea general de las condiciones topográficas. Ahora, en esto que ya vamos al detalle, si no consiguen topografía de precisión, capaz que si mejoran las curvas, como vos decís, ya te sirve, pero si no, ven que no pueden avanzar con eso, no hay problema en que supongan un trapecio. Bien. Ah, bueno. Okay. A ver, si volvamos si quieren al práctico 2 ahora y vemos bien qué era lo que les había puesto, porque no me acuerdo. El práctico 2. No sé si, ¿habían hecho ustedes algún esquema de la sección o no? Aquí en el práctico 2, no. Entonces eso les debo haber puesto, que vean de dibujar la sección para definir bien la luz, ¿sí? Sí, aquí tenemos corregir esto. Claro. Y no puede nunca ser la misma, o sea, la luz cuando uno la calcula desde el punto de vista hidráulico, vos fíjate que en la misma sección trapecial, si pasa un caudal más grande, el tirante es más alto y el ancho de la sección arriba del trapecio es más largo. Entonces no podés tener la misma, sí, no podés tener la misma luz
Ah, bien. Punto de vista hidráulico nada más. Después puede ser, o sea, vos le tenés que sumar la revancha y profundizar ese trapecio con la socavación y te va a dar, y sumarle la altura de la superestructura. Y todo eso define la altura final del puente o de las pilas. Hay algunos que pusieron la altura de las pilas, pero no tienen pilas. Ojo con eso. Si no tienen pilas, están sacando la altura del puente, en realidad. Claro. Bueno, apuntaba a eso la observación. Ustedes ahí están haciendo un análisis hidráulico porque todos los datos que tienen son hidráulicos. Ah, bien. Entonces, esa luz de 22 metros, ¿qué es? Sí. Y si es la misma, háganme un esquema y muéstrenme qué estoy viendo yo ahí. No, sí, está mal, digamos, tenemos que corregir, sí. La mayoría de esos datos creo que los hemos sacado del informe. Claro, la idea es que ustedes tomen los datos que necesitan y los vayan usando para algo. O sea, no es a veces yo veo en los prácticos como que hacen toda una copia de los antecedentes que les dimos, pero la idea de eso es que tomen los datos que ustedes necesitan para algo y vean cómo se aplican, ¿sí? Como sería un proyecto real. Entonces esos datos están calculados para algo. Fíjense que ahí, o sea, el cálculo hidráulico sirve para dos cosas. Una, la socavación, y otro, la luz del puente. Había un grupo también que le quedaba el puente como en la mitad de la sección, que no había conexión entre extremo y extremo. Pasaba agua por los dos costados. Tengan cuidado que tiene que cubrir todo el ancho del cauce. Y el ancho del cauce definido para una determinada recurrencia, no el ancho del cauce que yo mido en el Google Earth. Porque ahí estaba casi seco el río, se ve que hay poca agua. Entonces, ustedes tienen que hacer el tránsito que ya lo tienen hecho en realidad con el GEC-RAS, y ver cuánto se inunda, cuál es la planicie de inundación para el río, para ese caudal. Y ahí definimos el cruce. Claro. Pero para eso tenemos que primero definir esa sección. Exactamente. Claro. ¿Sí? Por eso te digo, yo no quiero que se compliquen con curvas de nivel que no tienen en realidad. Entonces pueden directamente suponer un trapecio. Bien. Bien. Bueno. Ustedes, por lo que veo, tienen taludes bastante tendidos en esa zona. En vez de 1 en 1, pueden usar 1 en 3, horizontal. O sea, pueden ir jugando con el ángulo ese de inclinación si quieren, o tomar 1 en 1, no hay problema. Bueno. Sí, vamos a hacerla de nuevo con menos separación a ver cómo nos salen. O sea, no, en realidad ya no nos toma trabajo hacerla a las curvas. Bueno. Nos ha tomado trabajo aprender cómo hacerla. Sí. Nos ha como 3 días. Bueno, pero ya eso le va a servir después en su vida profesional, así que tiempo bien invertido. Bueno, sí, salen en 5 minutos, literalmente. Bueno, prueben a ver si mejora. Bueno, era eso. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Otro grupo que quiera preguntar de algún práctico, no importa cuál? Práctico 1 ya lo tienen todos cerrado, entendido. Práctico 2. ¿Nada más? ¿Está todo clarísimo? Bueno, si es así, nos vemos el martes. Creo que el ingeniero Casim también le dijo que va a hacer clase de consulta, así que preparen las dudas antes del parcial. Y lo que quede pendiente de los prácticos, así lo vemos. Vi que en el grupo preguntaban por un catálogo de vigas pretensadas, ¿puede ser? No sé si lo consiguieron. Yo preguntaba, pero creo que no está. Lo importante del práctico, más que conseguir el catálogo, es que saquen las solicitaciones, ¿sí? Dependiendo de la luz de la viga también, está en un catálogo o no. ¿Sí? Si son luces de más de 20 metros, probablemente ya no esté, o 25, ya no estén en catálogos, sino que son vigas que se mandan a hacer. Entonces uno dice, tengo tal requerimiento y pide que se haga. Entonces, más que adoptar una de catálogo, lo importante es que me digan cuál es el momento y el corte que tiene que resistir esa viga. ¿Está claro eso? Sí. Así que bueno, si no hay vigas de catálogo para las luces que ustedes tienen o algo, no se preocupen, dejan indicado cuál es el momento y el corte que requieren ustedes y listo. Después, cuando hagan el práctico de postezado, de pretensado,
que creo que va a ser una viga postezada, y ustedes ya la van a diseñar con la armadura y con todo el detalle de la sección. En este práctico es más que nada para que saquen solicitaciones. Y recuerden hacer vigas transversales también, no solamente el análisis de vigas longitudinales. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, nos vemos el martes.